Buenos días. Hoy vamos a concretar, a cerrar todo el proceso de apertura interior al que me he reconocido altavoz de esta celebración en la humanidad, en el planeta, en cada uno. Y empezamos con la pregunta que nos une a todos, en alguna medida. Cada uno nos la estamos formulando incluso sin darnos cuenta. Y es, si todo este proceso de apertura interior, de reflexión, meditación, indagación, en conciencia, aquí, en un cuerpo físico, aquí, en el mundo material, en la Tierra, nos ha traído a darnos cuenta que todos los seres humanos, vibramos en una conciencia terrenal que se fundamenta en el miedo. Y todos vibramos, tenemos el poder de vibrar en una conciencia divina. La conciencia divina es el amor, el eterno, eternamente, amorosamente libre de miedo. Entonces, esa ha sido la guerra interior en cada uno de cómo comunicar, entender el lenguaje de estas dos conciencias en cada uno de nosotros. Eso ha sido tremendo. Cada ser humano, durante toda la historia de humanidad, hemos caminado esta separación de vibraciones donde el amor es una vibración divina y el miedo es una vibración tremendamente desagradable. Pero no por lo desagradable vamos a destruirnos. El amor es una experiencia divina y el miedo es una experiencia infernal. Y es parte de la experiencia humana, es parte de vivir y ser aquí en la Tierra. Cada uno. Una forma, una vida aquí en la materia. Entonces, esa guerra que vibraba en esa separación, porque el miedo no ve amor en ninguna parte, el miedo es la oscuridad y el amor es la luz, y cada uno de nosotros vibrábamos en esa oscuridad y esa luz, y de repente un poquito de luz, de repente un poquito de oscuridad, y ¿cómo íbamos a centrarnos? Bueno, pues toda nuestra historia ha servido, ha cumplido su misión para reconocernos el centro, que unifica, integra la oscuridad en la luz, que el centro que enriquece la luz gracias a comprender, integrar la oscuridad, a
aclaradora de las sombras de la luz. ¿Y cómo hemos hecho esto? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? ¿Cómo vamos a poder experimentar esta unidad de la luz en nosotros y la oscuridad que interpretamos cada vez que vibramos en miedo? Vibrar en el amor que nos guía, que nos ha creado, es totalmente aclarador. Lo comprendemos todo. Pero vibrar en el miedo nos apaga las luces. No tenemos ni idea de cómo, cuándo, por qué, para qué, en dónde. Se nos acaba el camino. Si vibramos en amor, ¡wow! Se nos abre el camino. Totalmente a salvo. Completos, con recursos, con alegría. De repente vibramos el miedo, se nos acaba el camino y intentamos atravesar como sea. Pero vamos ahí, en guerra, preparándonos para lo peor por venir y sin darnos cuenta incluso estamos generando miedo, porque estamos evitando una guerra, atacando algo, defendiéndonos de algo. Ahí es el miedo quien abre el camino de guerra, quien apaga del todo la salida, la verdadera salida del miedo. El miedo se asegura de mantener el miedo. O sea que el miedo, con más miedo, hay más miedo. Amor, con amor, más amor. Pero aquí no se trata de unos y otros. No se trata de enfrentar nuestra conciencia terrenal y nuestra conciencia divina. Nuestra conciencia divina no entra en guerra. Directamente es paz, serenidad, totalidad, alegría, inspiración, motivación. Y el miedo es guerra. Y aquí está la clave. Lo digo porque lo he vivido en primera persona y en todos los extremos posibles para llegar aquí, al centro, a la unidad completa de esta comunión del amor y el miedo. Y es que el ser humano que reconoce su propio miedo, de la única manera en que podemos reconocer nuestros propios miedos es sintiéndonos amados, reconociendo el amor en nosotros, reconociendo que el amor es quien nos guía. Servimos al amor y es la única manera de reconocer el miedo propio. Y cuando reconozco el miedo propio, empiezo un camino de disolver la guerra interior entre mis pensamientos, mis emociones y la verdad que me guía en cada instante, en cada paso, en cada respiración. Y parece un camino sin fin, en donde no veo nada porque es el miedo el que está atravesando la oscuridad, pero la luz que me guía me dice por dónde. Entonces ahí hay un trabajo precioso de unidad entre el miedo propio y el amor en mí. Entonces ya el miedo no se siente en peligro. El miedo es reconocido y empieza a sentirse a gusto en el calor, la ternura, el amor, la dulzura. Y cuando un ser humano avanza ciego espiritualmente, porque es el miedo, la conciencia terrenal, quien pone la cara, el cuerpo, para avanzar en la oscuridad,
del mundo material, pero el miedo está siendo guiado por la luz. Confía, confía. Y en ese proceso de aprender a confiar, de permitirse confiar y a la vez atravesar el miedo con miedo, guiado por el amor, abrazado por el amor, entonces llegamos a un punto en donde todo es amor, porque he convertido mi propio miedo en el antídoto del miedo y ya no me ofendo, ni necesito ofender. Ya no tengo necesidad de perdonar a quien me provocó miedo, a quien me activó el miedo, a quien me invadió de su miedo. Sé amar mis propios miedos y al amarlos, comprendiéndolos realmente, comprendiendo la visión del miedo que ha controlado mis pensamientos, mis aprendizajes, mis experiencias, mis traumas, comprendiendo el miedo propio, sano la herida del orgullo, sano el orgullo herido, sano la vanidad que me obliga a aparentar, a complacer, a encajar, a mentir, a parecerme a alguien o a demostrar algo a alguien. El miedo propio, comprendido amorosamente, me convierte en un ser humano libre de amar todo lo que siente, experimenta. El miedo propio, comprendido amorosamente, clara y realmente, me transforma en una realidad que incluye lo peor que he vivido, convirtiéndolo en una nueva realidad para toda la humanidad. Y me explico. En este momento del embarazo, entiendo que estos meses de embarazo de luz, la gestación, ha sido imposible de creer por la mente humana, por la conciencia terrenal. ¿Cómo puede ser un embarazo de luz? ¿Cómo puede ser una concepción engendrada directamente por Dios, por el amor, por el universo, por, por, por la divinidad? Sostener esta nueva realidad en la Tierra solo es posible por un ser humano que ha sanado su orgullo herido, que ha sanado la vanidad, el deseo personal, la pasión material. Y en este momento del embarazo ya empieza una etapa en donde el cuerpo de Amorá, el cuerpo físico de Amorá, se empieza a desarrollar. No tengo ni idea si va a ser lento, rápido, que va a empezar de pequeño o directamente ya en el tamaño y la forma que ya se ha desarrollado durante todos estos meses, porque su cuerpo etérico ya se ha desarrollado y tiene el tamaño que tiene. Pero aquí hay un tema importante. En mi historia, mis peores miedos, y digo peores no desde el juicio
ni desde el desprecio, sino desde lo más difícil de aceptar, de comprender, de sostener amorosamente. Entonces, mis miedos más terroríficos, más traumáticos, han sido directamente con la materia, con la conciencia terrenal. Para muchos humanos, sus peores traumas, sus mayores traumas, han estado relacionados con un espíritu de venganza, una espiritualidad oscura. Entonces, tal vez para alguien sus mayores traumas han sido porque lo sentenciaron injustamente, porque le robaron o le mataron a alguien amado o perdió su dignidad de alguna manera. O sea que para muchos seres humanos sus peores traumas son intangibles porque tienen que ver con su dignidad, con su palabra, aunque luego nos afecta a todo. Nos afecta nuestra imagen, nuestra familia, nuestra economía, el dinero, todo. Pero tal vez el detonante de sus peores traumas han sido intangibles. Una oscuridad intangible. Y en otros seres humanos, como es mi caso, los peores traumas o los mayores traumas han sido directamente en la carne, en el cuerpo físico. Algo que es tangible y material, como es una violación. Y si ya no es solo una violación, sino repetidas veces, escenas, experiencias de violaciones sexuales, de agresiones físicas, entonces, aunque nos afecte la dignidad, la comunicación, la confianza, el respeto, todos estos atributos, capacidades emocionales, mentales y espirituales, el primer detonante, el primer corte traumático, en mi caso fue físico, por lo menos el que quedó asociado con el trauma, en mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Si ya empieza el proceso de la materia a crecer, a sentirse sus partes del cuerpo, el movimiento, el desarrollo físico, que es ya evidente para todos, ¿qué pasa? Que para una persona que ha vivido sus mayores traumas, consentir algo físico dentro del útero, de lo más sagrado, eso quiere decir que efectivamente el proceso continúa. Yo valoro la sanación del ego herido, del orgullo herido, porque abrir mi proceso de autosanación, de autoconciencia en una cámara, no era para generar miedo, ni para ponerme la medallita de mira lo bien que lo he hecho, ni para decir tienes que hacerlo igual que yo, no. Lo que me motivó de abrir mi proceso de autoconciencia en una cámara, en redes sociales, es seguir avanzando. Fue seguir avanzando en no solamente sostener la palabra, la verdad, la unidad, este encuentro con mis propios miedos desde una facilidad de amar mi proceso, de perdonar lo imperdonable, lo inmerecido, lo incomprensible por la conciencia terrenal, pero comprendido de manera real y brillante
trascendental desde la conciencia divina en cada uno. Entonces, por eso abrí el mensaje en mis redes sociales. Por eso, ese mismo propósito me llevó a abrir la escuela, miesm.com, me llevó a abrir las herramientas de autoconciencia, me llevó a abrir actividades y encuentros presenciales, me llevó a todo lo que me ha llevado. Y ahora me ha traído aquí, a este embarazo de luz. Y ahora es donde, en cada fase, en cada apertura, me doy cuenta que el proceso sigue avanzando. No hay fin. Sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, si la materia crece en mi útero, cuando el mayor trauma ha sido sentir la materia en mi útero rompiendo mi infancia, es porque se ha dado la vuelta, de verdad. Es porque lo que viví como un infierno ahora es el cielo en la tierra. En mi proceso individual, como cada uno vivimos nuestro propio proceso de ese centro, ese ser puente del miedo y el amor. Ser puente para integrar el miedo en el amor, para reconocer la conciencia terrenal desde la conciencia divina, y en donde la conciencia terrenal ya no ataca, no huye, no se esconde, no miente, no se debilita, ni se arma para una guerra, ni para una defensa, todo lo contrario. Se ve incluido en la luz, en el amor, en una misión de unidad, en donde cada una de las partes encuentra su lugar perfecto, encuentra la unidad de todas las experiencias vividas en el tiempo y en el espacio. Entonces, si es una realidad en cada uno, única, esto no se puede creer. No espero que lo crean. De hecho, de la única manera en que se puede disfrutar, compartir, es con nosotros mismos. El peor miedo o el mayor miedo para mí, para los demás no es nada, no existe, no se ve. Tu miedo ahora está incluido en mis miedos, porque ya, reconociendo amorosamente, libremente los miedos propios, ya sé que puedo ver el miedo amorosamente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso sé que puedo reconocer el miedo sin ofender el miedo y sin permitir que el miedo propio o de mi entorno me ofenda. Ya no tiene ese poder, porque he recuperado
el poder de amar, amando y comprendiendo completamente el miedo propio. Entiendo que es el punto que todos hemos estado buscando durante siglos. Ese punto que da sentido a todo, que cambia el sentido de todo, que pone fin y es un punto seguido. Ya no es un punto aparte, es un punto que pone fin al fin y que anuncia el verdadero inicio de la vida plena en la Tierra. Si un ser humano vive y es plenamente en la Tierra, entonces todos despertamos la facilidad de lanzarnos hacia adentro. Es un salto libre de caída perfecta en el amor total para saber que vamos a comprender el miedo propio recordando por nosotros mismos el plan que nos ha creado para haber vivido todo lo vivido y convertirlo en una realidad perfecta, en donde lo peor ya vivido se convierte en lo mejor por vivir y disfrutar en el mundo, en el mundo de la materia, sintiendo el cielo aquí dentro. Es una locura. Si no lo has vivido, si no te lo crees, si lo criticas, si lo juzgas, si lo desprecias, sí, es una locura para ti. Pero va a llegar el momento en que esa locura te va a enamorar de tu propia locura y te va a permitir honrar la locura que cada uno es.